A continuación, Actualícese Responde con Constanza Carvajal Marín, Alejandro Sánchez Guevara y María Rita Martínez Galvis. Muy, pero muy buenos días a todos nuestros usuarios, colegas, televidentes de Actualícese TV. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Actualícese Responde. Mi nombre es Constanza Carvajal Marín, contadora pública, y estaré aquí llevando en vivo aquellas respuestas de las preguntas que fueron enviadas a nuestro enlace actualicese.com/responde. Los invito para aquellos televidentes que apenas están viendo el programa por primera vez, que nuestro lanzamiento fue desde el día 1 de agosto, y en qué consiste la metodología de este programa. Ustedes van a enviar sus consultas al enlace que ya les comenté, actualicese.com/responde. Van a encontrar un formato donde les va a solicitar diferentes datos de tipo personal. Son datos muy sencillos, muy cortos. Correo electrónico importantísimo que esté bien digitado, y van a tener un espacio de 512 caracteres, un espacio relativamente amplio para que ustedes digiten, nos envíen su pregunta. Recomendaciones que les vamos a dar cuando ustedes vayan a ingresar la pregunta a nuestro enlace. Preguntas que sean de interés general, preguntas que sean bien digitadas, que estén claras, que tengan buena redacción, para así poder ser seleccionadas y ser contestadas aquí por Actualícese Responde. Aquellas preguntas que no sean contestadas en vivo todos los días de 10 a 11 a través de nuestro programa, no se preocupen televidentes, que se les contestará en el transcurso del día, en el transcurso de una semana, perdón, a su correo electrónico. Les va a llegar una notificación donde dice: su pregunta ha sido contestada. Ustedes le dan clic al link que les aparece en su correo electrónico y van a encontrar un formato donde va a estar su pregunta, un resumen de la respuesta que nosotros les dimos o en la que les vamos a dar para aquellos que no se les contesta en vivo. Van a encontrar adjunto unos artículos que han sido publicados por Actualícese, que les va a ayudar muchísimo en la resolución de la inquietud que ustedes tienen y les va a ayudar a ampliar la información respecto a la misma inquietud. Van a encontrar videos relacionados también al tema que ustedes nos están consultando, y van a encontrar los productos que tiene Actualícese disponibles para ustedes, a los cuales ustedes pueden acceder: revistas, cartillas, libros, seminarios virtuales, escuelas de actualización nocturna, seminarios presenciales, entre otros. Entonces, extiendo también la invitación para que ustedes ingresen a la página www.actualicese.com y puedan acceder a cualquiera de estos eventos que les estoy comentando. Bueno, una recomendación más: recuerden que casos específicos no vamos a resolver. Casos que sean particulares, que requieran de asesorías y consultorías, desafortunadamente no las contestamos por este medio, ni tampoco por correo electrónico. ¿Por qué? Porque para resolver ese tipo de inquietudes nosotros debemos de conocer a fondo cuáles son las necesidades, cuáles son los datos del contribuyente, sea una persona natural o sea una persona jurídica, y no solamente del contribuyente en cuestión tributaria, sino también en otros temas. A veces requerimos mirar el RUC, Cámara de Comercio, tenemos que mirar sus declaraciones anteriores de impuestos, tenemos que mirar muchos soportes que no tenemos. Tenemos simplemente datos sueltos, y con base en esos datos nosotros vamos a construir una respuesta quizás en supuestos que no va a cumplir satisfactoriamente con la necesidad que ustedes tienen. Entonces quizás lo que vamos a hacer es confundirlos. Por ese motivo nosotros no resolvemos inquietudes que sean casos muy específicos, sino que son casos de interés general. Bueno, otra cosa es que en este programa resolvemos inquietudes de campo tributario, de campo laboral, de campo comercial, de NIF, contabilidad para no contadores. Entonces los invito nuevamente, les extiendo la invitación para que envíen sus preguntas y pues para que puedan así ser seleccionadas y contestadas aquí en vivo a través de Actualícese TV. Recuerden que este espacio es de lunes a viernes todos los días de 10 a 11 de la mañana y es un espacio en directo. Vamos entonces a resolver nuestra primera inquietud el día de hoy. Vamos a ver cuál fue uno de nuestros seleccionados. Vamos con David. David López, David López, y nos escribe desde Agua Azul, Casanare. Qué bueno que nos estén escribiendo desde estos municipios. Bienvenidos a toda la gente de Casanare. Un saludo muy, muy especial a todos nuestros televidentes que nos están viendo de diferentes partes del país. Es muy grato para nosotros darnos cuenta que desde diferentes municipios nos están viendo. Eso quiere decir que hemos tenido acogida con nuestro nuevo proyecto de Actualícese Responde. Bueno, David nos hace la siguiente consulta. ¿Quién es el responsable de implementar las NIF en una cooperativa? Me coloca entre paréntesis el contador.
y dónde se puede buscar información o normas sobre el tema. Bueno, gracias David por tu consulta. Bueno, David, no solamente a ti, sino a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo el día de hoy. Ayer también nos hicieron una consulta sobre NIF y todos los días, ahora más que nunca, van a empezar a acercarse las consultas sobre NIF. Ahora está empezando a despertarse el interés en las diferentes sociedades y en las diferentes personas naturales respecto a si deben o no deben aplicar NIF. David, lastimosamente la responsabilidad de aplicar las NIF no recae sobre una persona que trabaja en una empresa. La responsabilidad de aplicar las NIF recae directamente sobre la sociedad. Y la sociedad debe estar en cabeza de la junta directiva, del dueño, o si el representante legal también es el dueño. Pero esta responsabilidad no es contable. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que no, las NIF es para los contadores, el departamento de contabilidad es quien las aplica, el departamento de contabilidad es quien las hace, el departamento de contabilidad va y hace un NIF, hace un seminario, hace un curso, lee, se actualiza y viene aquí, nos retroalimenta y listo. Quedaron las NIF aplicadas. No, David, hay que tener en cuenta que debe haber un compromiso y como les comentaba yo a ustedes, no sé si se los decía también ayer, debe haber un sentido de pertenencia de todas las personas, de todas las áreas que trabajan en la compañía. Las NIF no va a ser solamente cambios contables, las NIF va a requerir que se creen políticas, que se creen procedimientos dentro de la empresa para cada una de las funciones que hay, para cada una de las áreas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto debe estar en cabeza de la junta directiva. Es muy importante que los dueños, que el gerente, que el representante legal se apropien de estos nuevos proyectos, de este nuevo cambio que va a tener todas las empresas del país en Colombia. Esto ya no tiene marcha atrás. Les recuerdo que para las plenas y para las microempresas ya este año están bajo NIF y para las que son pymes, pues al 31 de diciembre ya tienen que tener su balance de apertura y ya en el 2014 van a tener estados financieros paralelos bajo NIF y bajo 2649. Entonces están todavía a tiempo relativamente, tenemos unos cuantos meses para poder asesorarse y hacer su implementación y diagnóstico dentro de su compañía, pero vuelvo y les digo, esto no es solamente responsabilidad ni de una persona ni del departamento contable, esto es responsabilidad de la sociedad y todas las áreas de la empresa deben de estar comprometidas a capacitarse, a ayudar, a conocer y a salir adelante con este nuevo proyecto. ¿Listo, David? Y bueno, David, respecto a lo que me dices, que qué leyes te pueden servir sobre esto, definitivamente la ley 1314 del 2009, aquí nos va a indicar la obligación de aplicar la normatividad internacional, de aplicar las NIF. David, te digo así muy rápidamente, que aquí nos indica que las personas jurídicas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben aplicar NIF. Tú me indicas que eres una cooperativa, ¿sí? Nos dices que una cooperativa, las cooperativas, pues como tú sabes, están obligadas a llevar contabilidad. Eso quiere decir que estás obligado a aplicar las NIF. Ya lo que tienes que hacer, David, te voy a buscar ahorita y una vez termine el programa te los voy a enviar. Y bueno, y también te invito para que visites la página de las super sociedades que constantemente está saliendo diferentes publicaciones sobre la convergencia. Es que debes de definir en cuál de los grupos estás, si eres plena, si eres pyme o si eres microempresa. Eso es de acuerdo a empleados, activos, a patrimonio. Entonces, si cumples ciertos requisitos para definir en qué grupo estás y empezar desde ya entonces con la implementación y diagnóstico si eres plena y si no, pues bueno, a continuar pues adelante con esto de la implementación. Para David y para todos nuestros televidentes que sus preguntas fueron seleccionadas y van a ser contestadas aquí durante el programa el día de hoy, miércoles. Una vez finalice el programa, estas respuestas serán enviadas a su correo electrónico con los diferentes enlaces que les comentaba al principio, que se les va a juntar a cada una de las respuestas, que les va a ayudar a ampliar su información. Recuerde que nosotros aquí les vamos a dar respuestas que van ligadas a la normatividad, a la ley, a lo que nos estipula el gobierno. Y nosotros vamos a juntarles artículos que han sido publicados por Actualícese que les va a ayudar entonces a ampliar dicha información. Vámonos entonces con otra pregunta. Desde la Sultana del Valle nos escribe Carlos Julio Palomino. Carlos Julio, bienvenido. Bienvenido a Actualícese Responde, bienvenido a Actualícese TV. Carlos Julio Palomino nos hace la siguiente consulta. Una sucesión ilíquida debe declarar renta en el formato 210 a partir de
Bueno, creo que ahí es una pregunta. A partir del año 2008, solamente presenta como patrimonio una vivienda de habitación. Si no supera los topes correspondientes a cada año, se debe presentar las declaraciones de renta, así sean ceros más la exención si la hubiese. Bueno, Carlos, hay que comentarte que tal como nos indica el artículo 7 del Estatuto Tributario, las sucesiones ilíquidas son sujetos pasivos del impuesto de renta, deben de presentar su declaración de renta cada año de acuerdo a sus 2 últimos dígitos de NIF, siempre y cuando pues cumpla con los topes que nos establece el gobierno, que nos reglamenta el gobierno. Casi siempre pues finalizando un año nos reglamenta cuáles van a ser los topes, tanto en ingresos, patrimonios, bueno, consignaciones, etcétera, para definir si nosotros somos declarantes o no de renta, para definir si una sucesión ilíquida, perdón, es declarante o no de renta. Si en los años anteriores no cumpliste este tope, Carlos Julio, no quiere decir que tú tienes, porque lo cumpliste en el 2013, tienes que devolverte hasta el 2008 y presentar las declaraciones con su sanción y con sus intereses. No, simplemente tú tienes que basarte en lo que el gobierno expide, en los requisitos que da el gobierno de los topes que hay para el año 2013, porque justo en el 2013 cumpliste el tope, pero los años anteriores no. Entonces tú declaras solamente por el año en el cual pasaste los topes. Este año pues bajaron los topes desde el 2012, entonces sí es muy probable pues que te haya tocado declarar para ahorita para el 2013, pero no te preocupes, Carlos Julio. Te vamos a ver entonces aquí una información. Yo te voy a juntar ahorita unos artículos de cuáles son los topes para declarar retención, para hacer declaración de renta. Respecto a esto, quiero hacer una aclaración, ya que el día de ayer les estaba indicando que a partir del 12 de agosto empiezan los vencimientos para presentar y para pagar declaración de renta hasta el 22 de octubre. Pero ojo, para aquellas personas que van a presentar por primera vez, no es que usted tenga 2 meses para presentarlo y entonces cuando usted quiera yo voy al banco y la presento. No, inicia el 12 de octubre, inicia el 12 de agosto y termina el 22 de octubre, pero esto es de acuerdo a los 2 últimos dígitos de su cédula o del NIF, que ustedes tienen de acuerdo al RUT que ya deben de tener. Hay un calendario tributario, los invito para que ingresen a la página Actualícese, ahí lo van a encontrar. En la página de la DIAN también van a encontrar el calendario tributario y ustedes verifican, de acuerdo a sus 2 últimos dígitos del NIF, qué día les toca y ese día ustedes presentan. Hay personas que desde hace rato ya presentaron su declaración de renta, quieren hacerlo anticipado, entonces ellos prefieren pues presentarla antes para evitarse que de pronto se les olvidó o ese día no van a estar en la ciudad o bueno, entonces pueden hacerlo anticipadamente. La idea es que una vez el día que a ustedes les toque, ya si se pasan así sea un día más, esto ya incurre sanción, intereses, demora. Bueno, vámonos entonces con otra pregunta. Gladys nos hace una pregunta, Gladys Salgado desde Montería. Bienvenida, Gladys, bienvenida desde Montería. Qué rico que nos estén viendo de diferentes ciudades del país, de diferentes municipios. Y bueno, Gladys nos hace la siguiente consulta. Un consorcio realizó operaciones de estudios de factibilidad de un proyecto un año antes de constituirse legalmente. Los egresos realizados en esta etapa preoperativa los debe tener en cuenta en la etapa de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que el consorcio todavía no estaba funcionando y no sabe cuáles son las obligaciones, por ejemplo, retener en la fuente. Pues no sé si aquí nos estás afirmando, nos estás comentando, no tengo claridad cuál es tu pregunta, Gladys Salgado. Pero bueno, Gladys Salgado, lo que te puedo indicar es que los consorcios efectivamente, ellos tienen unas obligaciones tributarias y es muy importante. Ella también hacía una inquietud sobre los consorcios, las uniones temporales y las entidades sin ánimo de lucro, porque los consorcios no son entes que tienen personería jurídica. ¿Qué quiere decir eso? No deben de ir a la Cámara de Comercio a obtener un registro mercantil, así que por no están como comerciantes, no están obligados a llevar contabilidad. Esto bajo términos comerciales, pero bajo términos fiscales, bajo términos tributarios, sí vas a requerir llevar tu contabilidad porque tienes la obligación, de acuerdo a lo que nos indica el artículo 368 del Estatuto Tributario, a realizar declaraciones de IVA. Tú vas a hacer ventas, vas a tener IVA generado, vas a hacer compras, vas a tener IVA
IVA descontable y estás en obligación, de acuerdo a tus ingresos, de presentar a la DIAN tu IVA o bimestral o cuatrimestral o anualmente. Entonces, tienes esa responsabilidad. Además de eso, también tienes la responsabilidad de hacer agente de retención. Sobre las compras que tú realizas de bienes o servicios, debes de aplicar retención en la fuente. También en el artículo 437, literal F del Estatuto Tributario, nos indica que tú debes de realizar reportes de información exógena. Hay unos formatos que son diferentes a los que usualmente utiliza una sociedad comercial. Esos formatos son para los consorcios, pero también debemos de presentar medios magnéticos ante la DIAN. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Gladys. Tenemos muchas obligaciones tributarias. No estás obligada a declarar renta, no estás obligada a declarar el impuesto para la equidad CRE, pero sí debes de presentar IVA y pagarla, sí debes de presentar retención en la fuente y pagarla, sí debes de presentar medios magnéticos. Entonces, como puedes ver, por el solo hecho de esas obligaciones, se te vuelve una necesidad tener contabilidad dentro del consorcio para así poder hallar todos estos valores y tener pues claridad sobre lo que vas a presentar. Además de eso, pues los consorcios deben de presentar unos estados financieros a los consorciados de acuerdo al porcentaje de participación, y los consorciados pues van a ingresar eso en sus estados de resultados y así se les va a ver afectados sus ganancias o sus pérdidas y bueno, en fin, otra cantidad de cosas que deben de presentar los consorcios ante sus consorciados. Te registras en el RUP, eso sí, así no tengas cámara de comercio, así no tengas personería jurídica, te registras en el RUP bajo el código 07 para los consorcios. Y bueno, Gladys, te voy a juntar un enlace que te va a servir muchísimo de una de nuestras páginas web hermana, que es tu revisor fiscal, donde nos indica cuáles son las obligaciones de los consorcios. Ahí vas a poder ampliar la inquietud que tienes respecto a cómo va a manejar los gastos, respecto a si debes de hacerles retención en la fuente. Y por acá te voy a juntar también una circular de las super sociedades, circular externa 115-006 del 2009, donde nos da las indicaciones o las instrucciones de llevar la contabilidad en los consorcios, en este tipo de entidades que tienen unas figuras asociativas. ¿Listo, Gladys? Entonces, ahorita una vez resolvamos la inquietud, voy a colocarle aquí, circular super sociedades. Una vez terminemos el programa, te vamos a enviar a tu correo electrónico las respuestas a tu inquietud y los diferentes links que te pueden ayudar muchísimo. Bueno, Gladys, espero pues que el día de hoy nos estés viendo y que te des cuenta que fuiste una de las personas seleccionadas para responder su inquietud. Televidentes, vámonos entonces con un pequeño corte comerciales. Ahora regresamos aquí en Actualícese TV con más preguntas y más respuestas. Conéctate con actualicese.com/responde todos los días de 10 a 11 de la mañana. En este espacio resolveremos tus principales inquietudes en los campos tributario, laboral y comercial. Te esperamos aquí en Actualícese TV a partir de este viernes 1 de agosto.
No te pierdas este viernes 1 de agosto el gran lanzamiento de actualicese.com/responde, un nuevo espacio diseñado para resolver todas tus inquietudes en el campo tributario, comercial y laboral, todos los días de 10 a 11 de la mañana. Una hora de preguntas y respuestas aquí, por Actualícese TV. Conozca los nuevos retos que debería enfrentar un revisor fiscal y cómo proyectarse internacionalmente. En noviembre, la sucursal del Cielo será la sede del 31º Simposio sobre Revisoría Fiscal. Los grandes líderes de la profesión compartirán sus experiencias y reflexiones sobre los retos a enfrentar durante los próximos años, los cambios que se avecinan y el impacto de las normas internacionales de contabilidad en el ejercicio profesional. No se pierda esta oportunidad. Cali, noviembre 26, 27 y 28 de 2014, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Organiza ADECONTA, Asociación de Contadores Públicos del Valle del Cauca. Convoca FEDECOP, Federación de Contadores Públicos de Colombia. Aproveche los precios de preventa. Reserve su cupo ya. Informes, teléfonos 881-8383, 880-3065. Celulares 314-522-3467, 317-767-2620. Conéctate con actualicese.com/responde todos los días de 10 a 11 de la mañana. En este espacio resolveremos tus principales inquietudes en los campos tributario, laboral y comercial. Te esperamos aquí en Actualícese TV a partir de este viernes 1 de agosto.
te pierdas este viernes 1 de agosto el gran lanzamiento de actualícese.com/responde, un nuevo espacio diseñado para resolver todas tus inquietudes en el campo tributario, comercial y laboral, todos los días de 10 a 11 de la mañana. Una hora de preguntas y respuestas aquí, por Actualícese TV. Nuevamente bienvenidos a nuestros televidentes de Actualícese Responde, a este nuevo espacio, aquí todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, contestando las diferentes inquietudes que envían ustedes a través del enlace actualícese.com/responde. Rita, que está en el centro de respuestas, seleccionó una pregunta más para ser contestada aquí a través de nuestro programa en vivo. Entonces vamos ahorita con Rita. Buenas tardes, Constanza, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Mineji Rojas, quien nos dice: ¿qué le puede suceder a un contribuyente que declare con el IMAS, le da saldo a favor, pero al cruzar el renglón 35, aporte al Sistema General de Seguridad Social, se ve que debió pagar sus aportes sobre el 40% del total del ingreso y no lo hizo? ¿Hay sanción de la DIAN? ¿Invalida la firmeza de la declaración? Además, Mineji nos dice: Dios los bendiga y mil gracias por sus valiosos aportes. Felicitaciones por este nuevo espacio. Mineji, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por reconocer que este espacio ha sido útil para usted. En cuanto a tu consulta, Mineji, en concordancia con lo expuesto en el decreto 3085 de 2007, en el artículo 6, donde dice cuáles son los efectos de la variación injustificada del IBC. El IBC es el ingreso base de cotización, que creo que es el que hace referencia cuando dices que debió haber hecho sus aportes sobre el 40% de los ingresos, y dice que las diferencias entre el IBC declarado y aquel sobre el cual se efectuaron los aportes, cuando estos no excedan el 20%, o sea que la diferencia no sea mayor al 20% entre un periodo y el promedio del año anterior, darán lugar al cobro de los intereses correspondientes y a la